En este video vamos a mirar la definición de integrales de línea sobre campos vectoriales. Recuerden que en el video anterior habíamos visto cómo resolver una integral de línea sobre un campo escalar. Un campo escalar es lo que nosotros aquí en cálculo vectorial llamamos a una función en variable real multivariable. Una función, si estamos trabajando en R2, f de x, y, o en R3 f de x, y, z. En este caso vamos a tener en cuenta es cómo calcular una integral de línea, pero ahora sobre un campo vectorial. Entonces, primero demos la definición en R2 y luego pues lo generalizamos para Rn. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el campo vectorial en R2 f de x, y igual a una componente p de xy por y más otra componente q de xy por j. O también lo podemos escribir como el campo p de xy, q de xy. Entonces supongamos que tenemos ese campo f de R2 hacia R2. Ahora, y la curva, digamos que tiene una parametrización gamma de t. Entonces, este f, un campo vectorial. Y c, una curva parametrizada por la función gamma de t. Parametrizada por gamma de t. Que gamma de t tendrá las componentes x de t, y de t. O si quieren escribirla de la otra forma, x de t por y más y de t por j. Con t, digamos que está evaluada en el intervalo cerrado desde a hasta b. Muy bien, entonces sabemos que la derivada de r de t la voy a llamar. Voy a utilizar la notación canónica de aquí en adelante para referirme a esta parte, ¿no? Entonces esta es la función x de t por y más y de t por j. Entonces, ¿quién es su derivada? La derivada la voy a llamar de r de t. Entonces la derivada será la derivada de x de t multiplicada por y más la derivada de y de t multiplicada por j. O lo que habíamos visto en videos anteriores como x' de t, y' de t. Entonces, si nosotros multiplicamos por el diferencial de t toda esta ecuación, entonces nos quedaría, la voy a escribir acá abajo, nos quedaría que de r, o si quieren verlo como despejando de r, el de t que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, podemos eliminar ese diferencial de t. Y entonces nos quedaría que de r sería igual a de x por y más de y por j. Entonces este vamos a tenerlo en cuenta por el momento. Lo voy a señalar. Más adelante lo vamos a utilizar para definir la integral de línea sobre el campo vectorial f de xy mayúscula. Muy bien, entonces, sobre el video anterior, que eran las integrales de línea sobre funciones escalares, noten que aquí, en este campo vectorial, esta función p de xy es una función escalar y q de xy son funciones escalares. Entonces nosotros habíamos visto
del anterior video, habíamos visto que la integral sobre la curva C de la función escalar p de xy por dx más q de xy por dy. ¿Cómo se resolvía esa integral de línea? Pues esa integral de línea se la resolvía reemplazando la variable x y la variable y por la parametrización x de t, y de t. Y se reemplazaba dx como x' de t por dt y de y como y' de t por dt. Y de esa forma evaluábamos esa integral. Pero lo que voy a hacer ahora es reescribirla. Entonces, si nosotros observamos, esto lo podemos escribir como un producto, como la suma de dos productos. Sería el producto de p de xy con el diferencial de x más el producto q de xy con el diferencial de y. Entonces, nosotros podríamos reescribir esto como un producto punto. Y esto sería el producto punto entre la función p de xy, q de xy, perdón, el vector p, q, producto punto con el vector de los diferenciales de x de y. Si ustedes se devuelven, si ustedes realizan ese producto punto que está a la derecha, pues obtienen la integral que está a la izquierda. Pero ¿quién es ese vector p, q? Quitando ya la componente x, y. ¿Quién es ese vector p, q? Pues no es más que el campo vectorial f de x, y. Producto punto con. ¿Y quién es de x de y? Pues si nosotros miramos, de x de y es este vector. Este sería el vector de x de y, es decir, es el vector de r. Entonces aquí nos quedaría que es el producto punto con de r. Y esta última integral que tenemos es la que vamos a llamar la integral de línea sobre un campo vectorial. Entonces, en pocas palabras, una integral de línea sobre un campo vectorial lo que me está representando es una integral de línea sobre una suma de funciones escalares. Que las funciones escalares son las componentes de dicho campo vectorial. Entonces, si nosotros trabajamos en R3, entonces en R3, pues esta integral de línea sobre el campo vectorial f de x, y, z, producto punto con dr, pues no es más que si nosotros consideramos que el campo vectorial f de x, y, z es el campo p de x, y, z, q de x, y, z y r de x, y, z, y consideramos que dr es el vector de diferenciales de x, de y, de z, entonces esta integral sobre el campo vectorial no es más que, si hacemos ese producto punto, no es más que la integral de línea de p de x, y, z con dx más q de x, y, z con dy y más r de x, y, z con dz. Sería esa integral de línea sobre una suma de
funciones escalares. Y para resolverlas, esas pues ya sabemos que debemos hallar la parametrización de esta curva C. Tenemos que encontrar una parametrización de C, por ejemplo, que decimos que C se parametriza como gamma de t igual a x de t, y de t, z de t, con t en el intervalo desde A hasta B, y reemplazamos donde esté x, y, z el valor de la parametrización, y la integral se resuelve desde A hasta B. Entonces, y eso lo podemos expandir en R4, en R5, en R6, etcétera, en general en Rn. Por lo tanto, podemos decir que en general si f de x mayúscula, digamos que x, donde x es un vector en Rn que tiene componentes x1, x2 hasta xn, si f de x es un campo vectorial, de Rn en Rn, perdón, aquí me faltó escribir bien, vectorial, f de Rn en Rn, y C es una curva contenida también en Rn, cuya parametrización, digamos, es gamma de t, con t entre A y B, y pues aquí gamma de t sería x1 de t, x2 de t, hasta xn de t. Entonces, para resolver la integral de línea sobre la curva C del campo vectorial fx.dr, lo que debemos hacer es reemplazar donde esté este x pues lo debemos reemplazar por gamma de t. Entonces tendríamos f evaluado en gamma de t. Y producto punto por dr, pero miramos que dr tenía el vector de derivadas de gamma de t. Entonces dr no va a ser más que, entonces si nosotros este dr lo señalamos como gamma prima por dt, entonces pues al reemplazarlo acá me quedaría por gamma prima de t multiplicado por dt. Y esa sería la forma. Ah, bueno, y la integral evaluada desde A hasta B, que son, miren acá, que son los límites donde está la parametrización. Entonces esa será la forma de escribir una integral de línea sobre un campo vectorial. Esa era la forma de resolver. ¿Mm? Ahora, hay una notación que es la siguiente. De pronto, alguno de ustedes la ha visto y la notación es integral sobre la curva C de f punto
de r, pero en la integral aparece un óvalo de esta forma. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si la curva C es cerrada, la integral de línea sobre el campo F se escribe de esta forma que está aquí, con un óvalo en la integral. Eso significa que esta curva C, que es donde estamos definiendo la integral de línea, es una curva cerrada. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la integral de línea sobre la curva cerrada C del campo F punto de R. ¿Dónde? Entonces tenemos que decir quién es cada cosa. El campo F de XY es el campo x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. C es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos hacer es calcular una parametrización. Entonces, una parametrización de C es gamma de t igual. Entonces, ¿quién sería x? Pues ya hemos visto eso en videos anteriores. La circunferencia se parametriza como el radio, que sería 2, multiplicado por coseno de t. Y la componente en y sería el radio, que es 2, por sen de t. Entonces, esa sería la parametrización. Como es toda la circunferencia, entonces t está entre 0 y 2pi. Ahora, entonces, este sería x de t, perdón, este sería x de t y este sería y de t. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero encontremos cuánto es el campo vectorial evaluado en gamma de t. Entonces, ¿cuánto me da este campo vectorial evaluado en gamma de t? Iremos a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en el campo vectorial evalúo donde esté x y donde esté y por 2 coseno de t y 2 sen de t. Entonces, ustedes pueden verificar que si evaluamos aquí arriba, en la primera componente del campo x cuadrado más y cuadrado, pues ya sabemos que en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado nos da 4. Entonces, en la primera componente del campo nos daría 4. Y la otra componente, pues esa sí nos toca hacer la operatoria, que sería x cuadrado menos y cuadrado. Como x es 2 coseno de t, elevándola al cuadrado nos quedaría 4 por coseno cuadrado de t. Primero es
x. Entonces sería 4 por seno cuadrado de t. Menos, y como debo restarle y cuadrado, entonces sería 4 coseno cuadrado de t. Puedo factorizar de los dos el 4. Por lo tanto, entonces el campo me queda el que tengo ahí. Ese sería f evaluado en r de t. Y además necesito también quién es r' de t. Entonces saquemos quién es r' de t. R' de t pues no es más que menos 2 sen de t, 2 cos de t, las derivadas de cada componente. Vamos a la definición. Entonces, ¿cómo evalúo la integral sobre la curva cerrada C de f punto de r? Pues esto es la integral desde A hasta B, pero recordemos que los límites de la variable t son de 0 a 2pi. Entonces estos son los que van a ir como límites de la integral, desde 0 hasta 2pi. Y esto va por f evaluado en r de t. Producto punto de r' de t por dt. Esta es la definición que tenemos de integral de línea sobre campo vectorial. Entonces reemplazamos. Esto nos quedaría la integral de 0 a 2pi. ¿Quién es f de r de t? F de r de t es el vector 4,4 factor de seno cuadrado menos coseno cuadrado de t. Producto punto con r'. ¿Y quién es r'? R' es menos 2 sen de t, 2 cos de t. Y esto por dt. Vamos a resolver ese producto punto y nos quedaría ya resolver la integral. Entonces al resolver el producto punto nos quedaría menos 8 por sen de t y me quedaría más 8 por, y multiplico por coseno, entonces me quedaría, vamos a hacer la distributiva directamente ahí, más 8 coseno de t por seno cuadrado de t menos 8 por coseno al cubo de t. Es más, yo creo que no es conveniente hacer la distributiva, sino dejar factorizado el coseno para después resolver la integral de una forma más sencilla. Entonces tendría 8 coseno de t por seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t. Simplifiquemos lo que tenemos aquí. Esta partecita de aquí la vamos a simplificar. Simplifiquémosla. Entonces la voy a hacer aquí al frente. Entonces, ¿qué me quedaría? Que seno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t, esto sería seno cuadrado de t menos, y coseno cuadrado de t es 1 menos seno cuadrado de t, pero como tengo multiplicada por menos, me quedaría menos 1 por menos 1 más seno cuadrado de t. Es decir, que al simplificar me queda 2 veces seno cuadrado de t menos 1. Entonces vamos a reemplazar eso, lo que está en color azul, y en la integral nos quedaría la integral de 0 a 2pi de menos 8 sen de t más 8 por, y lo que está en color azul, eso nos había dado simplificando 2 veces seno cuadrado de t menos 1, y esto multiplicado por coseno de t de t.
la primera integral es inmediata, integral de menos sen de t sería coseno, entonces me quedaría 8 veces coseno de t. Y la segunda integral se la podría hacer por sustitución, haciendo la sustitución u igual a sen de t. Y tenemos que du es coseno de t por dt. Entonces nos queda la integral de 2u cuadrado menos 1. 8 por 2u cuadrado menos 1. La integral de 2u cuadrado menos 1 sería 2 tercios de u al cubo, pero u es seno, entonces me quedaría 2 tercios de seno al cubo de t. Y la integral de 1 es t, es u, que en este caso es sen de t. ¿Sí? Porque tenemos haciendo esta sustitución, nos quedaría 2u cuadrado menos 1, cuya integral es 2 tercios de u al cubo menos u. Y reemplazando la u por sen de t, entonces nos queda 2 tercios de seno al cubo de t menos sen de t. Y todo esto queda evaluado desde 0 a 2pi. Todo. Entonces, si evaluamos en 2pi, el resultado nos quedaría 8 coseno de 2pi es 1 más aquí seno de 2pi es 0, entonces me quedaría más 0 y menos y evaluado en 0 daría, evaluado en 0, daría coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces me quedaría menos 8 y seno de 0 es 0. Entonces, por lo tanto, la integral de línea me daría, resultado me daría 0. Muy bien. Entonces, pues ustedes revisan esta integral. Si de pronto hay algún error, por favor en los comentarios me dicen. No me estoy centrando tanto en el resultado, sino más en explicar cómo evaluar una integral de línea sobre campo vectorial. De pronto me queda la duda, es cuando hicimos aquí la sustitución. Permítanme, yo voy a hacer acá la integral por la sustitución, solamente ese pedazo, quedaría la integral de 8 por 2u cuadrado menos 1 y coseno de t de t es de u. Entonces esa integral nos queda 8 por 2 tercios y la integral de u cuadrado es u a la 3 sobre 3, que ahí estaría el 2 tercios, menos la integral de 1 que es u. Y al multiplicar y al sustituir, como u vale seno de t, entonces nos queda 8 por 2 tercios de seno al cubo de t menos sen de t, que vale u. Entonces el ejercicio sí estaría bien resuelto, ¿no? De todas formas, les pido el favor que si ustedes ven algún inconveniente en algún cálculo de alguna integral, entonces por favor en los comentarios del video lo pueden hacer para luego corregirlo. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a resolver otra integral de línea sobre campo vectorial, pero ahora vamos a hacerla sobre R3, en R3. Entonces,
vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces también calculamos la integral sobre también una curva cerrada f.dr. Entonces vamos a mirar quién es f y quién es dr. Entonces con el campo f de x, y, z igual a xy por j más x por k. Entonces tiene componente j y tiene componente k. La componente en y sería 0. Y c es la curva definida en el primer octante, que lo vamos a llamar R3 más, sería el primer octante, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0. Y es la intersección entre las superficies x cuadrado más y cuadrado igual a 5, perdón, x cuadrado más z cuadrado igual a 5, este cilindro. El plano x más y igual 5, el plano z igual a 1. Entonces hasta el momento ahí la curva no sería cerrada. ¿Y cómo vamos a hacer para definir una curva cerrada? Entonces también vamos a tener en cuenta y los planos coordenados. Esto último que escribo aquí y los planos coordenados hace que esa curva en R3 definida en el primer octante ya quede cerrada, porque las paredes, digámoslo de alguna forma, me van a definir también como unas superficies que van a cerrar la curva. Entonces vamos a primero hacer el gráfico. Voy a hacerlo el gráfico aquí al frente. Entonces tenemos aquí el espacio tridimensional x, y, z, y nos dan un cilindro que es el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 5. Entonces en el plano xz pues es una circunferencia que la voy a... Y como estamos trabajando en R3 más, en el primer octante, entonces voy a dibujar simplemente la cuarta parte de esa circunferencia. Sería esa cuarta parte de la circunferencia con radio raíz de 5. Raíz de 5 para las dos, y es un cilindro. Entonces ese cilindro pues sería de esta forma. Voy a extenderlo un poco más. Voy a extender un poco más el eje Y para extender el cilindro. Entonces esta es la ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 5 en el primer octante. Tenemos también un plano que es el plano x más y igual 5. Entonces si nosotros lo definimos en el eje, en el plano XY, en el piso, me definiría una recta. Una recta que corta en 5 para Y y 5 para X. Entonces voy a decir que el 5 para Y está aquí. Entonces ese
5 y pues el 5 para x estaría, si aquí es raíz de 5 que es 2 punto algo, el 5 para x estaría como más o menos por acá. Entonces voy a trazar una línea punteada. Pero me interesa la intersección, entonces solo la voy a dejar hasta ahí, ¿no? Pero en realidad la línea pues llegaría hasta acá, ¿no? A x si lo proyectamos x, si lo proyectamos el eje x acá, entonces llegaría a, a chocar en x igual a 5. Ahí estaría x igual a 5. Pero a nosotros nos interesa, repito, solamente la intersección entre las tres. Entonces voy a trabajarla solo hasta ahí. Pero esa sería la recta x más y igual 5, contenida en el plano. Y pues por ahí pasa un plano que es paralelo al eje z. Entonces aquí voy a dibujar el plano paralelo al eje z. Entonces me quedaría este plano. Entonces este plano tiene como ecuación, la voy a escribir acá arriba, es x más y igual a 5. Entonces hasta el momento tenemos estas dos. Y nos dice también que también está z igual a 1. Entonces z igual a 1 es por z igual a 1 por aquí. Entonces tenemos un plano que corta paralelo al plano XY. Entonces lo voy a dibujar de esta forma. Lo voy a dibujar solo hasta aquí porque es lo que nos interesa. Entonces este sería el plano z igual a 1. Entonces si nosotros observamos la intersección que hay entre esas superficies, y también tengo que tener en cuenta la intersección con los planos coordenados. Entonces ustedes pueden mirar, por ejemplo, que hay una curva intersección que la voy a dibujar con otro color. Entonces voy a dibujarla con color morado. La curva intersección entre el plano x más y igual 5 con el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 5. Entonces esta curva se formaría punto inicial aquí y punto final acá. Y sería una curva contenida sobre el cilindro, pasando por el plano. Entonces voy a decir que es una curva de esta forma. ¿Sí? Bueno, aquí no se ve. Ahí, ¿sí? Sería esa curva. ¿Mm? Ahora, también habría una curva intersectando el plano z igual a 1 con el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 5, que sería esta curva, que empezaría en el cilindro a ver, perdón, es que aquí dibujé mal. Esta parte estaría mal dibujada aquí porque debería intersectarse, ¿no? Intersectarse ahí las dos líneas. Entonces sería esta curva que está aquí. Entonces, esta sería, ¿no? Entonces esa sería una curva. La otra curva es la que tenemos aquí. Y pues las otras dos curvas para cerrar la región pues serían
en las que se intersecta, por ejemplo, el cilindro con el plano YZ, que sería esta de aquí, ¿no? Esta intersección. Y también la intersección del plano XZ con el cilindro. Entonces, esta sería la curva C. Entonces, esa curva C, pues la vamos a dividir en 4 curvas, que sería una curva suave a trozos. Entonces, la vamos a dividir en una curva C1, llamémosla esta C1. Eh, vamos a empezar con C1, pues como la más complicadita de ahí que se la ve, que sería esta C1. Entonces en el orden C2, C3 y esta última sería C4. Entonces, ¿no? La dirección que le vamos a dar a esa curva va a ser en el sentido positivo para, para, para parametrizar, y sería en el sentido creciente del eje Y, que sería este sentido. Entonces estas curvas las vamos a parametrizar en este sentido. Y pues necesitamos también conocer los puntos intersección en cada una. Entonces esos puntos intersección, eh, voy a colocar este z igual a 1 por otra parte. Lo vamos a escribir como por aquí mejor, z igual a 1. Y vamos a colocar los puntos intersección, que sería este punto, pues tendría coordenada, si nosotros la proyectamos hacia el eje X, no llega a raíz de 5, ¿no? Llegaría a este punto. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué punto es? Pues nosotros ya sabemos que la coordenada en Z es 1. Entonces sabemos que la coordenada en Z de ese punto es 1, porque está sobre el plano Z igual a 1. Está también sobre el plano XZ, es decir, entonces la coordenada en Y vale 0. Necesitamos conocer cuánto es X, pero para conocer X podemos hacer referencia a esta ecuación, que también está sobre el cilindro, ese punto. Entonces, si Z sabemos que vale 1, y entonces al reemplazar me quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado 1 igual a 5. Entonces tenemos que x cuadrado sería igual a 4, por lo tanto x valdría 2. Entonces ya tenemos que la componente en x es 2. Ahora vamos a encontrar la componente de las componentes de este punto que está aquí, porque eso es importante para la parametrización. Entonces, en este punto tendríamos que la componente en x es la misma, x igual a 2. La componente en z también sabemos que es 1, pero nos faltaría la componente en y. La componente en y pues sería el punto que se proyecta hacia el eje Y. ¿Cómo lo sacamos? Pues lo podemos sacar con la otra, ¿no? Con esta que está acá arriba. Entonces ya sabemos que x vale 2, entonces al reemplazarlo nos quedaría 2 más y igual a 5, por lo tanto y valdría 3. Entonces ya sabemos que y, la componente en y es 3. Entonces aquí, perdón, la componente en y es 3. Muy bien, vamos a sacar las componentes de este punto que está acá. Entonces ya sabemos ahí se puede observar que y vale 5. X sería 0 porque está sobre el plano YZ. Entonces y vale 5. Y z, pues como x es 0, en la ecuación que está acá abajo, si hacemos x igual a 0 y despejamos z, podemos darnos cuenta que z es raíz cuadrada de 5. Y por último nos faltan las componentes de ese punto, pues que ese punto está sobre el eje z con raíz de 5. Entonces sería 0 para x, 0 para y
y raíz de 5 para z. Entonces con eso podemos decir que la integral, podríamos entonces aquí afirmar que la integral sobre la curva cerrada C de f punto dr se va a representar como la integral sobre C1 de f punto dr más la integral sobre C2 de f punto dr más la integral sobre C3 de f punto dr y más la integral sobre C4 de f punto dr. ¿Sí? Sería la suma de las integrales sobre cada una de esas curvas. Entonces, para calcular cada integral, vamos a calcular cada integral por separado, entonces vamos a ir parametrizando cada curva. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, vamos a parametrizar C1. Entonces, recordemos quién es C1. C1, pues está en la intersección. Entonces, pueden ustedes observar que está entre la intersección del plano x más y igual 5, del cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 5, y también empieza en el plano z igual a 1. Entonces vamos a escribir quiénes son las superficies que determinan a C1. Entonces va a ser que x más y es 5, que x cuadrado más z cuadrado vale 5, que z es igual a 1. Entonces, sabemos de esta segunda ecuación sabemos que si nosotros tenemos x cuadrado más z cuadrado, entonces una parametrización es x cuadrado más z cuadrado igual a 5, una parametrización sería x igual a raíz cuadrada de 5 por coseno de t y z igual a raíz cuadrada de 5 por sen de t. Ahora, ¿quién sería y? Pues de acá tenemos que x más y es igual a 5. Entonces, nosotros podríamos de aquí despejar y y sería 5 menos x. Y como tenemos que x es raíz de 5 por coseno, pues ya nos da 5 menos raíz de 5 por coseno de t. Con eso ya sabemos entonces quién es gamma de t. Llamémosla gamma 1 para C1. Entonces gamma 1 de t sería componente en x raíz de 5 por coseno de t, componente en y 5 menos raíz de 5 por coseno de t, y en z raíz de 5 por sen de t. Ahora nos toca evaluar dónde empieza la curva y dónde termina. Pero entonces, donde empieza la curva nos está diciendo z igual a 1. Z igual a 1 nos está diciendo que ahí empieza la curva. Pueden observar aquí. C1 inicia en el plano z igual a 1. La componente en z debe valer 1. Entonces, pues hacemos referencia a la componente en z que tenemos, que es la que está aquí. Y esta
componente pues la tenemos que igualar a 1. Entonces tenemos que raíz de 5 por seno de t debe ser igual a 1, porque z vale 1. Y de aquí despejamos t. Al despejar t de aquí, pues nos quedaría el arcoseno de 1 sobre raíz de 5. Si ustedes toman una calculadora y hacen una aproximación a ese valor, pues eso les da aproximadamente 26.6 grados, que lo vamos a aproximar en radianes a 3/20 de pi. Pueden ustedes pausar el video y hacer las cuentas para comprobar que el valor de t entonces inicial será 3/20 de pi. ¿Y cuál será el valor final? Pues el valor final es cuando, si vamos al gráfico, el valor final es cuando z vale raíz de 5. Entonces, si este mismo valor de z, raíz de 5 sen de t, lo igualamos a raíz de 5, nos queda que seno de t debe ser 1. Es decir, que t nos quedaría el arcoseno de 1, que sabemos que es pi medios. Por lo tanto, con esto ya sabemos que gamma de t, voy a pasarlo acá, entonces nos da pi medios, el t inicial nos dio 3/20 de pi, el t final nos da pi medios, entonces ya podemos definir que gamma 1 de t está entre 3/20 de pi con pi medios. Vamos a continuar ahora haciendo la parametrización para C2. Entonces, para C2 es un segmento de recta con punto inicial en 0,5 raíz de 5 y punto final en 0,0 raíz de 5. Entonces, para C2 tenemos, dijimos que el punto inicial era, los voy a escribir aquí, el punto inicial es 0, 5 raíz de 5, a este lo vamos a llamar A, y el punto final lo voy a llamar B, que es 0,0 raíz de 5. Entonces ya vimos atrás en videos anteriores que una parametrización es gamma 2 de t y sería punto final que sería 0,0 raíz de 5, perdón, punto inicial 0,5 raíz de 5, 0 para x, lo voy a dejar el espacio, 5 para y raíz de 5 para z, más b menos a por t. Y b menos a me daría la primera componente 0 menos 0, 0. Entonces me quedaría 0. Entonces la segunda componente quedaría 0 menos 5, que me daría menos 5t. Entonces me quedaría más 5, o 5 menos 5t. Y en la otra me quedaría
el raíz de 5 que tenía y raíz de 5 menos raíz de 5 me daría 0, o sea que me queda constante raíz de 5. Y este t pues está entre 0 y 1. Ahora vamos a parametrizar C3. Recordemos que C3 es la curva que está en el plano XZ y está con punto inicial en 0, 0 raíz de 5, punto final en 2, 0, 1. Entonces vamos a parametrizar gamma, C3 como gamma 13. Entonces para C3 pues tenemos el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 5, el plano xz que sería y igual 0 y pues tenemos como referencia que el punto final está en z igual a 1. Entonces vamos a escribir esto. Entonces tenemos como referencia el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 5. Tenemos el plano xz, y igual 0, y tenemos z igual a 1 como punto final. El punto final pues va a ser para calcular el valor de t. Entonces, de esta primera ecuación, como vimos anteriormente, pues la parametrización será de aquí, la parametrización es x igual a raíz de 5 por coseno de t, y igual a raíz de 5 por sen de t. Y la componente en y pues ya sabemos que es constante. Perdón, sí, y es constante, y igual 0. El anterior es que no era y igual raíz de 5 por sen de t, sino que es z igual, ¿no? Z igual a raíz de 5 por c de t. Entonces ya tenemos que x vale raíz de 5 coseno, z igual a raíz de 5 sen de t, y y siempre permanece constante en 0 porque esa curva está sobre el plano xz. Entonces ya tendríamos la parametrización gamma sub 3 de t. ¿Quién es esa parametrización? Entonces la parametrización sería x raíz de 5 por coseno de t, y siempre constante en 0 y z raíz de 5 por sen de t. Calculemos el punto inicial y el punto final. Entonces miren que el punto inicial de la curva es cuando z vale, veamos acá el gráfico, el punto inicial de la curva es cuando z vale raíz de 5. Y el punto final es cuando z vale 1. Entonces voy primero a tomar referencia cuando z vale 1. Entonces, si observamos, pues van a ser los mismos valores que nos dieron acá, ¿no? Cuando z vale 1, el t nos dio 3/20 de pi. Y cuando z vale raíz de 5, pues el t nos dio pi medios. Pero en este caso tenemos que z igual a 1 es el límite superior de la curva. Entonces no tendría sentido porque tendríamos que el t tendríamos z igual a 1, tendríamos esto, ¿no? De aquí tendríamos, acá teníamos que t estaba entre 3/20 de pi y pi medios, pero acá nos quedaría al revés. Primero en pi medios, luego en 3/20 de pi, y eso no tendría sentido, ¿no? Que pi medios es menor o igual que t, que menor o igual
a que 3/20 de pi. No tendría sentido porque este número es más grande que este número. Entonces lo que nos está diciendo es que la parametrización que nosotros usamos fue para darle el sentido opuesto, sentido contrario, o sea que está creciendo desde z igual a 1, crece hasta raíz de 5. Esa fue la forma como parametrizamos. Entonces aquí nosotros vamos a invertir lo normal, es decir que ya sabemos que coloquemos los mismos límites de integración de 3/20 de pi hasta pi medios de forma normal, pero sabemos que este tiene sentido opuesto. Un sentido negativo. Entonces, por lo tanto, hay una propiedad que ustedes la pueden revisar en los apuntes de clase, que dice que si nosotros tenemos una integral de línea, así sea en un campo escalar o en un campo vectorial, en un sentido positivo, esto es equivalente a tener menos la integral de línea, pero ya sé con un sentido negativo. Entonces, si C tiene un sentido negativo, entonces lo que hacemos es que el resultado de la integral va a cambiar de signo. Entonces, como aquí estamos en C sub 3, entonces en C sub 3 tenemos que cambiar de signo al resultado. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí, como estamos trabajando con C sub 3, entonces, como estamos calculando, tenemos C sub 3 menos, entonces, pues lo que vamos a hacerle es cambiarle del signo al resultado que nos dé en dicha integral. Bueno, por último, pues vamos a calcular la parametrización de la curva C sub 4. C sub 4 podemos mirar que también es un segmento de recta cuyo punto inicial es 2,01 y punto final es 2,31. Entonces calculamos la parametrización de ese segmento de recta. Entonces aquí, para C sub 4. Entonces tenemos el punto inicial, que también lo voy a llamar A nuevamente, es 2,01, y el punto final, que lo voy a llamar B, es 2,3 menos 1, perdón, 2,3,1. Entonces, la parametrización, que la voy a llamar gamma sub 4, será el punto inicial con coordenadas 2 en X, 0 en Y y 1 en Z, y B menos A, que B menos A, haciendo la resta, nos quedaría 0, 0 por T, entonces me quedaría simplemente 2 en la primera componente. En la otra me queda 3 menos 0, que me daría 3 multiplicado por T. Y en la otra componente que teníamos Z igual a 1, pero 1 menos 1 me daría 0. Entonces me queda la parametrización, me queda 2, 3T, 1. Y el T, pues ya sabemos aquí, en este segmento siempre va a ser el T entre 0 y 1. Entonces ahora lo que hacemos es calcular la integral de línea sobre cada curva C1, C2, C3, C4 y el campo vectorial sobre cada uno de ellos. Sobre C1, sobre C2, sobre C3 y sobre C4. Para acelerar un poco este proceso, entonces voy a ir a los apuntes de clase que les he compartido en los videos anteriores y vamos a mirar este procedimiento.
creo que está en la página 48 para que ustedes lo revisen detenidamente. Entonces nos vamos a ir a ver a la página 47, la página 47, ¿no? Entonces aquí tenemos que para C4, esa es la parametrización, 2, 3, 1. Y entonces ahora vamos a utilizar el campo vectorial 0, xy, x, que es el campo vectorial que habíamos definido, y vamos a aplicar la integral de línea f.dr sobre C1. Entonces, recordemos que C1, entonces aquí está, miren que C1 es la parametrización para C1 fue raíz de 5 coseno de t, 5 menos raíz de 5 coseno de t y raíz de 5 sen de t con t entre 3/20 de pi hasta pi medios. Entonces me quedaría la integral de 3/20 de pi hasta pi medios de la función evaluada en cada x y cada y. 0 por y x por y, si nosotros multiplicamos aquí x por y en gamma 1 de t, entonces miren, aquí tenemos la componente en x, les voy a ir señalando aquí, esta es la componente en x, esta es la componente en y esta es la componente en z, y si hacemos x por y, multiplicamos por coseno, entonces nos queda 5 raíz de 5 coseno menos 5 coseno. 5 raíz de 5 coseno menos 5 coseno cuadrado. Y la componente en x la volvemos a escribir acá, que es coseno de t. Entonces este sería xy. Perdón, sería el campo evaluado en la parametrización y multiplicado por la derivada. Entonces, ¿quién es la derivada de este campo? Pues la derivada de coseno de x, que es raíz de 5 coseno, sería menos raíz de 5 seno. La derivada del que sigue sería menos raíz de 5 seno, perdón, más positivo, raíz de 5 seno positivo, y la otra sería raíz de 5 coseno, menos raíz de 5 seno, raíz de 5 seno y raíz de 5 coseno. Si hacemos el producto punto entre estas dos, nos quedaría la primera es 0, la otra multiplicando por raíz de 5, bueno, ustedes pueden comprobar que nos da este resultado que aparece en la pantalla. Entonces, para resolver la integral que aparece ahí, la primera integral sería por sustitución, haciendo u igual coseno, y calculamos la integral. Y para la otra integral, que es la integral de coseno cuadrado, pues vamos a utilizar la tabla 49, que si nos vamos a la tabla de integrales, en la 49 está la integral de coseno. Entonces nos dice que la integral de coseno es un medio de lo que esté dentro del coseno más seno de eso que está dentro por coseno de lo mismo. Entonces si aplicamos esa tabla, entonces nos queda la primera integral, pues había dicho que era por sustitución, y es haciendo la sustitución, aquí es haciendo la sustitución u igual a coseno de t, y de u que sería menos sen de t de t, y podemos cambiar de signo menos de u que sería sen de t de t, y la otra pues utilizamos la tabla que les había mostrado, entonces nos queda el resultado que está abajo, evaluado de 3/20 de pi hasta pi medios. Evaluando en pi medios nos da el resultado que aparece aquí, 5/4 de pi más 50, que ustedes lo pueden comprobar, y evaluando en 3/20 de pi y haciendo aproximaciones nos queda menos 40 tercios de raíz de 5 menos 3/8 de pi menos raíz de 5, que si hacemos el cálculo, pues eso aproximadamente es 20.7. Esa sería la primera integral, la integral sobre C1. Ahora calculamos la integral sobre C2. Entonces sobre C2 tenemos, entonces, ¿quién es sobre la parametrización? Sería 0, este sería el X, este sería el y este es el Z. Recuerden que el campo era XY, X, 0, XY, X. Miren que XY me da 0 y X es 0. Entonces, por lo tanto, me quedaría todo 0. 0 para X,
que es del campo, decía X. Recordemos que el campo vectorial f de x, y, z es 0, x, y, x. Pero como x vale 0, entonces me queda 0, x por y me quedaría 0, y x que también vale 0. Entonces me quedaría 0, 0, 0. Y tenemos que la derivada de la parametrización sería 0 menos 5, 0. Y si hacemos pues producto punto de eso y evaluamos de 0 a 1, pues podemos mirar fácilmente que nos da 0 ese resultado. Ahora la integral sobre C3. Sobre C3 tenemos que gamma 3 nos había dado raíz de 5 coseno, 0 raíz de 5 seno. Evaluada también de 3/20 de pi hasta pi medios. Entonces sabemos que este es el x, esta es la componente en y esta es la componente en z. La primera componente del campo es 0, la segunda es x por y, que también me daría 0, y la tercera es raíz de 5 coseno de t. 0, 0, raíz de 5 coseno de t. Y multiplicado por la derivada. Sus derivadas son menos raíz de 5 seno de t, 0, raíz de 5 coseno, como lo pueden observar ahí, ¿no? Y recuerden que aquí le hemos cambiado de signo, tenemos un signo menos, es porque hemos cambiado el sentido de la curva. Entonces tenemos que la integral que vamos a calcular, tenemos que colocarle un signo menos adelante porque estamos cambiando el sentido de la curva. Entonces aquí haciendo esos cálculos nos queda, se reduce a esa integral que aplicamos la misma tabla, recuerden que es la 49 que aparece aquí de coseno cuadrado, y aplicando esa me quedaría evaluada de 3/20 de pi hasta pi medios. Y pueden ustedes comprobar que da ese resultado, que es aproximadamente menos 0.5. Y por último, aplicamos la integral sobre la curva C4, que entonces para C4 tenemos esta parametrización, esto es X, esto es y esto es Z. Entonces tenemos la primera componente es 0 del campo, recuerden, la segunda componente es X por Y, al multiplicar nos daría 6t, y la tercera componente es X, es decir, el 2. Entonces nos queda 0, 6t, 2, y multiplicado por su derivada. Entonces miremos que la derivada es 0, 3t, la derivada de 3t es 3, y la derivada de 1, 0. Entonces me queda 0, 3, 0. Y hacemos el producto punto entre esas y nos quedaría 18t. Y en los límites eran de 0 a 1. Entonces me queda 18t de 0 a 1. Integramos 9t cuadrado de 0 a 1, que el resultado nos da 9. Por último, entonces, la integral sobre esa curva cerrada es reemplazar los resultados que teníamos arriba. Y ese resultado pues nos da 29.2. Con eso dejamos la temática por este video, y para el próximo video entraremos en unos teoremas que son muy importantes, como es el teorema fundamental, ¿no? Así como en el cálculo integral se mira el teorema fundamental del cálculo, acá también está pues el teorema fundamental para estas integrales de línea. Y también miraremos qué pasa cuando el campo es conservativo, entonces qué pasa con esa integral. Entonces todo eso lo vamos a relacionar con ciertos teoremas y definiciones que miraremos en el próximo video. Hasta pronto.